Entre las naciones, así como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muy buen día, mi nombre es Helen Roxana Sánchez Ramírez, actualmente estudiante de la Universidad de Sonora, Campus Caborca, en la licenciatura Derecho. Es un honor poder disertar el tema titulado La pena de muerte en México y el mundo. Acompáñame a ver la siguiente exposición. El tema que escogí, que es la pena de muerte, fue porque hay mucho antecedente histórico, hay mucho donde indagar, principalmente porque mete lo que es el derecho romano. Como estudiante de nuevo ingreso en la carrera de Derecho, eso me llama mucho la atención, conocer lo histórico, las raíces de donde surge, para poder hacer una comparación de lo antiguo a lo actual. Poder saber de dónde surgió la esencia de la ley y cómo se fue adaptando a lo que conocemos hoy en día. Principalmente me gustaría empezar por lo que es el derecho antiguo. El derecho antiguo, como bien lo conocemos, antes no existía como tal lo que conocemos las leyes, la constitución, un órgano de gobierno, poderes. Antes se regía por un solo emperador. Era el emperador o monarquía y su pueblo, que eran decisiones tomadas por él mismo. La pena de muerte se remota a siglos, cuando antes solo existía un emperador quien se encargaba de tomar esas decisiones. El derecho romano es encargado por un emperador. El emperador toma el delito, elige el castigo que se le va a implementar. Antes era muy penado una traición, un homicidio, más traición a el rey, al mismo. El castigo era implementado ante la sociedad misma, para que la sociedad les sirviera como ejemplo, que vieran que un delito de tal gravedad causaba un castigo así, sangre con sangre, y era vergüenza ante la sociedad misma. Al pasar los tiempos, lo que conocemos hoy en día es implementada, pero con castigos más severos. En lo que es Estados Unidos, China, que son los más conocidos con la pena de muerte, un castigo, ya sea en silla eléctrica o una inyección letal, o a través de un disparo, que, como lo había dicho anteriormente, sean en los casos de suicidio o traición a la patria. Esto te deja mucho que pensar, mucho que indagar, porque es un tema muy controversial, a lo mejor no visto bien para muchas personas. Pero algo que sí me llamó la atención, que en nuestro país no es simplemente ese tipo de castigo. Para mí, este problema de la pena de muerte tiene que ver mucho la ideología, la cultura de ese gobierno. En China bien sabemos que la cultura es demasiado rígida. Es por ello la pena de muerte. Yo creo que todo lo que va consigo lleva un porqué, de generación en generación. Este tema, si bien se prohíbe en el artículo 20 constitucional de la Constitución de México de 1917, se prohibió la pena de muerte en México en todo delito. Como tal, hay derechos humanos que lo respaldan. Los derechos humanos es una pieza muy esencial en el movimiento de estas cartas. Si bien sabemos, tú como yo y yo como tú, tenemos derechos que nos respaldan en cualquier ley,
que obtengamos de nuestro país. Entonces, el acusado, como la parte acusatoria, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y creo que como persona o como ya estudiante de la carrera, una estudiante de leyes, a lo mejor no comprendo al 100% porque no he tenido un caso que penalizar, como lo dijo Anton Chego anteriormente. Es cierto, la persona cometió delitos graves que uno a lo mejor si se pone en los zapatos del otro se da cuenta que la desesperación o el que te hayan quitado un ser querido, quieres lo peor para esa persona, que sufra lo que también hizo sufrir. Pero ¿no has pensado, como dije al autor anterior, que la condena más grande es la vida misma? La vida misma se encarga de que pagues todos los delitos o errores que has hecho. Como humano hay que pensar lo que siente el otro. No somos quienes para tomar la vida la cual no nos pertenece. Ya para finalizar este tema de la pena de muerte, analizando desde el punto jurídico, es una sanción que se merece, es una ley, la pena de muerte a la persona que haya cometido un delito que ya estaba penado y que conocía. Es algo correcto. Pero el ojo del ser humano, de la sociedad, fuera del gobierno, es algo inhumanizado. Estamos en el aquí y en el ahora. No hay que permitir que este tipo de pensamientos o de manchar sangre con sangre, hechos históricos de gobiernos pasados, nos estén marcando. Estamos en un nuevo comienzo, en una nueva evolución. Esto en mi carrera de Derecho me sirve para saber comparar no solo el tema de la pena de muerte, sino otros temas históricos que van a ir chocando mis pensamientos, igual que todos mis compañeros. Es por ello que elegí este tema. Si no soy yo, ¿quién? Si no es hoy, ¿cuándo? Es pagar sangre con sangre lo que hayas cometido. Son sanciones gravísimas, demasiado graves que tú hayas cometido en la actualidad. Como estudiante de licenciatura, a este método de ojo por ojo y diente por diente no estoy de acuerdo. Es un método muy antiguo. Estamos en una sociedad más activa, con otras ideologías, con otros jóvenes. Nuestra cultura principalmente es una cultura que no aceptaría un método tan sangriento. Pero también que ese delincuente no se salga con la suya y reciba su pena, como lo es merecido y lo es respaldado en nuestra Carta Magna. Tú como yo y yo como tú diseñaremos el cambio. Quiero que te unas a mí, compañero mío, y aprendamos a conocer y a comparar lo antiguo, lo histórico, contra lo actual. Más porque somos estudiantes de primer ingreso. Muchas gracias.